Mejora tu salud. Medicina inocua. Comenzamos. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan. Estamos en su programa Medicina Inocua. Es un programa auspiciado por la Universidad Autónoma de Durango, el Colegio de Médicos Cirujanos y Homeópatas y el Laboratorio Homeopático y de Investigación. En este programa tiene la finalidad de informar, de orientar acerca del uso, de los alcances y de las limitaciones que tienen las medicinas complementarias o alternativas que afortunadamente están ganando un espacio y un gran auge en nuestra sociedad. Y en esta ocasión vamos a platicar con mi compañero, el licenciado Héctor Viramontes, quien va a ser portador de las dudas y de los comentarios que ustedes nos hagan llegar. Va a estar apareciendo nuestro teléfono y nuestro correo, el correo del programa, para si ustedes quieren disipar alguna de sus dudas, con mucho gusto trataremos de hacerlo así. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema, creo yo, que muy interesante, y queremos disipar algunas de las dudas, algunos de los mitos que se han desarrollado alrededor del iridiagnosis o la iridiología. Es una técnica que generalmente se utiliza en muchos establecimientos para prescribir algún medicamento, ya sea naturista u homeopática. En esta ocasión, como dije anteriormente, vamos a platicar con nuestro compañero, el licenciado Héctor Viramontes Flores, y para ello le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, doctor, muchas gracias. Y queridos amigos, qué bueno que nos acompañen nuevamente a su programa de Medicina Inocua. Nos da muchísimo gusto, hemos por ahí recibido pues bastantes llamadas, hay muchas dudas, desde luego, también hay muchas personas que se han acercado a nosotros, nos han comentado que les parece también muy interesante el programa, pues debido a que los temas que hemos tratado, a muchas de las personas que nos hacen favor de vernos cada semana, pues en muchas ocasiones les ha servido bastante, y finalmente pues ese es el objetivo del programa. Y como bien lo dijo usted, por aquí tenemos también algunas preguntas que nos han hecho llegar, y vamos a tratar de disipar un poquito esas dudas o dar un poquito más de información acerca del tema que usted acaba de comentar sobre la iridología, doctor. Muy bien, sí, vamos a platicar sobre la iridología. La iridología, todo el mundo está enterado que en muchos negocios, en muchos establecimientos, donde se expenden sobre todo medicamentos de origen natural, frecuentemente se acompaña el anuncio de estos negocios con la promoción de diagnóstico por el iris, y es de eso de lo que vamos a platicar en esta ocasión. Espero yo que nos hagan llegar sus dudas y poderlas aclarar en la medida de nuestras posibilidades. Bien, doctor, y bueno, pues entrando lleno al tema, y es necesario empezar por lo que es básico, ¿no? Para cualquier detección de una enfermedad, el paciente debe saber dar ciertos datos al médico sobre el padecimiento que la aqueja en ese momento. En este caso, el médico, en el caso específico que estamos hablando ahorita de la iridología, el médico, ¿cómo debe de realizar el diagnóstico? ¿Cómo se realiza un diagnóstico? Bien, creo yo que esta pregunta es fundamental. Quiero yo hacer varias precisiones en este sentido. Primero, y muy importante, el único profesional de la salud que está autorizado para efectuar diagnósticos es el médico. El médico ha tenido y tiene generalmente una preparación académica, un entrenamiento desde el punto de vista de actitudes para efectuar un diagnóstico. Tal vez el principal trabajo y el trabajo más importante, más primordial de un médico es realizar un diagnóstico, precisamente el entrenamiento que se recibe mediante las técnicas de interrogatorio, de exploración, mediante el conocimiento de las diversas tecnologías desarrolladas para hacer diagnósticos. Me estoy refiriendo a las técnicas de laboratorio, a las técnicas de gabinete, pues obviamente que el que las maneja y el que está capacitado para interpretarlas, pues debe ser un médico. Un médico, desde médico general hasta cualquier especialidad, pues tiene un entrenamiento muy profundo, muy, vamos a decir, largo. Durante varios años el médico está recibiendo este tipo de entrenamiento y obviamente que esto lo capacita para efectuar un diagnóstico. Con esto quiero decir que precisamente una persona que haga iridiología
debe de ser un médico capacitado en las técnicas habituales, ordinarias, convencionales de hacer diagnóstico, es decir, debe de saber interrogar a un paciente, debe de a través del interrogatorio, anamnesis que se le llama dentro de la medicina, saber distinguir los síntomas, saber interpretar lo que el paciente le está diciendo y de esta manera poder ubicar y poder enfocar su percepción al establecimiento de un diagnóstico. Además de esto, debe de, obviamente, tener ciertas habilidades para saber explorar, ya sea en forma manual o en forma armada, ciertas partes del organismo, para también precisar sus impresiones diagnósticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el médico, en primer lugar, debe saber el manejo de los aparatos que habitualmente se manejan, desde saber explorar una garganta, un ojo o cualquier parte del pecho, el estómago, las extremidades, el sistema nervioso, y esto obviamente que no se adquiere a través de leer un libro o tener una capacitación corta, sino que requiere una preparación de una profesión médica, es decir, de una institución que tenga la suficiente capacidad, los suficientes médicos de diferentes especialidades en la preparación del médico general o bien de una especialidad. Es por ello que es muy, muy importante el precisar que quien vaya a hacer un diagnóstico, primero debe de conocer a la perfección los métodos tradicionales de hacer diagnóstico, y esto le dará obviamente la soltura y la capacidad para auxiliarse con otras técnicas diagnósticas que pueden ser parcialmente útiles o que pueden ser muy útiles dependiendo de la experiencia que tenga este médico en el desempeño de esa actividad. Con esto quiero decir que el médico general es el único capacitado para hacer un diagnóstico. En segundo lugar, quiero decir que si es un médico con mucha experiencia, con mucha inquietud y con el deseo de servir a su paciente, pues obviamente que se servirá de otros métodos diagnósticos, de los cuales platicaremos después. Uno de estos métodos diagnósticos es la iridología. La iridología, afortunadamente, es vigente, tiene validez en algunas situaciones, pero bajo la condición, y esto hay que precisarlo y repetirlo, posiblemente en el programa lo repita no sé cuántas veces, pero yo creo que es necesario, bajo la condición de que quien la realice sea un médico con experiencia. Para realizar iridiagnosis tiene que ser un médico, no cualquier persona lo puede hacer, y primero, antes de practicar esta técnica, debe de conocer las técnicas tradicionales de diagnóstico. Bien, doctor, cuando hablamos pues de los conocimientos, y todos sabemos la importancia que reviste el no solamente saber diagnosticar, sino que yo creo y considero fundamental también el hecho de que esta persona, ese conocimiento práctico, también es de suma importancia, es decir, la experiencia. Una persona que, amén de que sea un médico general, un médico anestesiólogo, no sé, alguna otra especialidad, y que se dedique a la iridología, pues entre más años de experiencia tenga en consultas, en tratar a los pacientes, esto definitivamente lo va a convertir en un experto en esta materia, ¿no? Porque si bien es cierto, sabemos que mediante el estudio, la investigación, se aprenden muchas cosas, pero yo creo que nada como la práctica, ¿no? Claro. Sí, mencionaba yo, efectivamente, la práctica es fundamental en cualquier actividad del ser humano. El ser humano puede aprender teóricamente o puede aprender muy acertadamente ciertas actividades, pero si no las practica, desafortunadamente esto no va a llevarlo a desarrollar esta actividad con éxito. Sí, definitivamente la experiencia es muy, muy importante para cualquier actividad, y en la medicina yo creo que es importantísimo que al médico con el que se acuda tenga experiencia, sobre todo cuando utiliza métodos diagnósticos no ortodoxos, no tradicionales, no convencionales. En este caso, en el uso de la iridología, obviamente que hay que acudir con un médico que sea experto, que tenga experiencia y que obviamente tenga una ética profesional muy sólida, comprobada, y esto nos dará la seguridad de que está haciendo lo adecuado. Quiero enfatizar que tanto la iridología como los otros
métodos auxiliares que pueda utilizar un médico son eso, son auxiliares. Es decir, el médico primeramente tiene que saber interrogar a un paciente, tiene que saber explorarlo, tiene que saber inspeccionarlo, observarlo, palparlo en forma adecuada, y esto lo hará llevar un diagnóstico o sospechar sólidamente una patología para establecer un diagnóstico adecuado. Eso por un lado. Por otro lado, cuando su habilidad que tiene para llegar a un diagnóstico a través de este sistema tradicional, convencional, que todos los médicos conocen, no es suficiente, o él percibe que le faltan algunos datos, algunos signos o algunos parámetros que tiene que medir de alguna otra manera a través de análisis de laboratorio, por ejemplo, o a través de estudios de gabinete, como puede ser una radiografía, una tomografía, una resonancia, o una serie de estudios que en la actualidad se pueden realizar. Entonces echará mano de esos auxiliares, pero eso es lo que quiero aclarar, son auxiliares. El médico tiene la capacidad, en la mayoría de los casos, de establecer un diagnóstico única y exclusivamente con su preparación académica, a través de la historia clínica, que debe de saber realizar en forma muy puntual, y puede auxiliarse con estos métodos que acabo de mencionar y con otros, entre los cuales entran otro tipo de técnicas que también pueden facilitar el establecer un diagnóstico o el ser más preciso un diagnóstico o en comprobar o corroborar su diagnóstico al cual ya llegó. En este caso se encuentra la iridiología. La iridiología no es una técnica que va a establecer un diagnóstico por sí misma. Es imposible que una persona diga que establece un diagnóstico con solo observar el iris del paciente, y esto pues obviamente que no es cierto. Primeramente el médico debe de tener sólidas sospechas sobre la alteración patológica que está presentando el paciente, y en base a esto pues se va a utilizar de lo que él sepa que se puede utilizar o se puede auxiliar para llegar a un diagnóstico preciso. En este caso, en muchos de los casos, puede ser muy útil el uso del iridiagnosis para corroborar, para comprobar o para perfeccionar el diagnóstico al cual ya llegó el paciente a través de la historia clínica. Pero definitivamente hay que quitar ese mito de que el médico o el iridiólogo, en este caso, es capaz de ver en el iris cualquier alteración patológica de ese individuo solo por la observación del iris. Esto no es posible, esto no es cierto, esto definitivamente es un arma que han utilizado muchas gentes con pocos escrúpulos y que desafortunadamente la gente les cree. Entonces definitivamente hay que aclarar esto. Si bien el iridiagnosis es útil en manos de un experto, también ha sido mal utilizado por gente que no tiene ética, y esto desafortunadamente va en detrimento de la salud del paciente. Entonces definitivamente hay que tener mucho cuidado, y nunca dejaremos de insistir en este programa. El programa de Medicina Inocua precisamente se trata de orientar sobre el uso de estas técnicas alternativas, ya sea en el tratamiento o en el diagnóstico. Entonces hay que recomendar, siempre hay que acudir a un médico, hay que procurar que el médico con el que se acuda sea un médico, primeramente que tenga un título profesional, que tenga una cédula profesional y que pueda de alguna manera garantizarnos el que sabe establecer un diagnóstico y sabe efectuar un tratamiento en la forma más adecuada para nuestro caso en particular. Entonces, definitivamente hay que quitar esos mitos y recomendar siempre este tipo de situaciones. Hay que tener cuidado con quién se acude y siempre que sea con un profesional. Pues quiere decir esto, pues, amigos televidentes, que con esta información que acabamos de escuchar del doctor Olivas, nos puede dar muchas pistas para nosotros como pacientes, saber si el médico con el que estamos en este momento asistiendo es un buen médico, porque cuando yo tengo un problema de tipo de salud, de cualquier tipo de salud, de los que ya podamos nosotros mencionar, si sabemos la técnica que está utilizando en cuanto usted mencionó, de exploración, de detección de la enfermedad, de un auscultamiento muy general para encontrar esas bases que le van a dar a él una indicación más precisa de cuál es el padecimiento y qué es lo que, sobre todo, lo que va a curar y cómo lo va a curar,
pues con eso que acabamos de escuchar yo creo que podemos más o menos saber si el médico que nos está tratando realmente conoce de este tipo de medicina, ¿no? Bien, amigos, no se vayan, en un momento más regresamos con ustedes, vamos a un pequeño corte comercial. Continuamos con Medicina Inocua. Bien, amigos, estamos de regreso aquí en su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar, recordándoles, como ya mencionó el doctor, que este programa llega a ustedes gracias a la Universidad Autónoma de Durango, al Colegio de Médicos Cirujanos y Homeópatas de Durango y al Laboratorio Homeopático y de Investigación. Doctor, pues me voy a permitir darle lectura a algunas llamadas que hemos recibido. Por ejemplo, tenemos la del doctor José Luis Martínez Delgado. Felicita al doctor Olivas y pregunta que si es posible que repitamos el programa sobre el Encuentro Regional de Medicinas Complementarias que se realizó en Durango por el COSITED hace algunos días, que le pareció sumamente interesante, pero desgraciadamente no tuvo la oportunidad de verlo completo y le gustaría ver la posibilidad de si podemos transmitirlo nuevamente. Muy bien, yo creo que qué bueno que nos hace esta observación. Efectivamente, yo creo que es un programa, un evento que debe de ser pues más difundido, más conocido y que se debe dar a conocer pues a nuestra sociedad, porque definitivamente esto habla de la apertura hacia las medicinas complementarias y esto a nosotros nos enorgullece. Gracias, doctor. Qué bueno que nos está viendo. Bien, también felicitaciones para todo el equipo que elabora el programa y en especial a TV Lobo, de parte de la señorita Patricia Álvarez Morales, del fraccionamiento Bosques del Valle. Desde luego, pues nosotros nos unimos a esta felicitación de nuestros compañeros, Alfredo y Alberto, a nuestros camarógrafos, a todo el mundo que hace posible que este programa llegue a todos ustedes. Desde luego, un reconocimiento para todos ellos y una felicitación. Y bueno, doctor, mencionábamos ahorita sobre la ideología, que es un tema pues sumamente importante y precisamente también es importante recalcar lo que usted mencionaba hace unos momentos. Es muy común que en cualquier parte, no solamente de nuestro estado, del país, sino del mundo, pues mucha gente aproveche de la ignorancia o la necesidad de salud de muchas personas. Por ahí yo he visto algunos anuncios en donde dice se realizan tratamientos a base de iridología. Y yo sí me he puesto a pensar exactamente en qué tanta preparación puede tener estas personas. Y lo digo por lo siguiente. Hace algunos días realizamos una investigación por medio de la red de internet acerca de cómo está funcionando la medicina alternativa en otras partes del mundo, y por ahí encontramos un video muy, muy interesante que seguramente se los vamos a transmitir a ustedes por la trascendencia que tiene. Por ahí demuestran algunas personas que se dicen médicos homeópatas, acupunturistas, de otras naturistas, de todos los tipos de medicamento alternativo. Pero llega uno al grado de sorprenderse de a veces el ingenio que tienen para engañar a las personas. Y lo repito nuevamente, seguramente se los vamos a transmitir a ustedes para que conozcan cómo estas personas que realmente sí son charlatanes lucran con el ser humano. Llegan a inventar incluso hasta aparatos, ¿verdad?, para realizar diagnósticos, y me parece que esto fue por ahí en Colombia, de una televisora, realizó una investigación, y es todo un proceso en el que se demuestra que esa persona ni era médico, ni era homeópata, y no sabía curar personas, doctor. Entonces, creo que esto es bien importante de comentar. Esto definitivamente es un fenómeno universal. Siempre, y no solo porque la gente desconoce los alcances de la medicina oficial o de la medicina convencional, sino porque la medicina convencional en muchos de los casos, desafortunadamente, mal manejada, también pues sabemos que tiene efectos secundarios, tiene efectos colaterales, y muchas veces puede llegar a acarrear problemas a los pacientes. Entonces el paciente desesperado, pues claro que acude a donde cree
que le pueden solucionar o resolver un problema. Desafortunadamente en todos los países, yo creo que mucho más en Latinoamérica, se ha abusado de este tipo de técnicas, ya sea diagnósticas o terapéuticas, sobre todo cuando el paciente o los pacientes acuden desesperados porque no encuentran solución a algún problema. Hay que estar muy alertas, hay que tener mucho cuidado respecto a esto, definitivamente, ya lo repetí anteriormente, para que una persona realice un diagnóstico, primeramente hay que cerciorarse de que sea médico, eso no tiene duda, nadie que no sea médico, que no conozca el organismo humano, que no sepa explorarlo, que no sepa interrogar, que no sepa interpretar estudios de gabinete o análisis de laboratorio, tiene la capacidad de establecer un diagnóstico, esto es prácticamente de sentido común, ¿sí? Ahora, por otro lado, si mediante una inspección del iris pretendemos que la persona nos haga un diagnóstico y nos establezca toda la serie de patologías que tiene nuestro organismo, pero no conoce la anatomía del organismo, pues como que no es congruente esta situación. Entonces, por lo tanto, tiene que ser un médico. Aparte, para manejar la iridología se necesita mucha experiencia, se necesita una experiencia muy vasta, no solo como médico, sino también en inspeccionar y correlacionar sus hallazgos en el iris con los hallazgos que se encuentran a través de la realización de una historia clínica y también con la correlación que se puede encontrar con la realización o la interpretación de cierto tipo de estudios, ya sea de laboratorio o gabinete, para poder concluir y llevar a buen término la diagnosis en ese paciente. Sí, definitivamente, lo que usted acaba de mencionar es un problema, yo creo que mundial, y que desafortunadamente la gente sigue acudiendo a este tipo de establecimientos y a este tipo de métodos con la esperanza de que le ayuden, pero sí, en la mayoría de los casos, desafortunadamente todavía, en la mayoría de los casos, quien realiza, en este caso el iridiagnosis, es gente que no tiene una preparación académica adecuada en la rama de la salud, y esto definitivamente va a dejar mucho que desear y no se puede tener confianza en este tipo de personajes que de alguna manera, pues yo creo que tratan de lucrar con los pacientes. Entonces, definitivamente no nos cansaremos de insistir en que tengamos mucho cuidado, que cuando acudamos sea con una persona que tenga una preparación académica completa, adecuada, y que obviamente pues sea un profesional. Definitivamente no podemos confiar nuestra salud en cualquier persona que simple y sencillamente porque dice conocer una técnica tengamos que creérselo. No, definitivamente hay que tener mucho cuidado. Bien, doctor, hablando nuevamente y de este tema, en la iridología se manejan una serie de círculos que se encuentran precisamente en el iris del ojo humano. ¿Cuántos hay, doctor? ¿Cuántos círculos hay y cuál es la función de cada uno de estos círculos? Muy bien, sí, ya entrando en materia después de estas pertinentes aclaraciones que yo creo muy prudentes, el hecho de decir que hay que tener mucho cuidado, pues hay que insistirlo, pero esto no quiere decir que la iridología no tenga cierta validez y no tenga importancia y no tenga utilidad. Tiene utilidad enfatizando y sin dejar de recargarlo, bajo la condición de que quien la practique sea un médico con experiencia. Sí, muy bien. Su pregunta es muy interesante. El iris es en el ojo, nosotros percibimos el iris es la parte de color que tenemos en el ojo. Tenemos en el centro lo que nosotros llamamos la pupila o la niña, como se conoce comúnmente, es la parte negra, que es el diafragma, prácticamente es la abertura por donde penetra la luz, que nos hace ver, por ahí penetra la luz que llega hasta la retina transmite el mensaje al sistema nervioso y esto forma imágenes y estas imágenes nosotros las observamos a través de esta abertura que tiene el iris. El iris es la parte de color, como acababa de mencionar yo, que tenemos en el ojo, es lo que nos da el color al ojo, en este caso, y es una serie de fibras musculares que tienen la actividad de contraerse o relajarse de acuerdo a la cantidad de luz que incide en nuestros ojos y para dejar penetrar
o detener la penetración de la luz a nuestra retina. Pues bien, este iris es un aparato muy sensible, tiene una gran sensibilidad a muchas actividades tanto del exterior como del interior de nuestro cuerpo, como todas las partes de nuestro cuerpo. Una mano tiene relación con el medio ambiente, pero también tiene relación con el sistema nervioso. Una mano que se utiliza mucho, que trabaja mucho, generalmente se hace muy musculosa, muy fuerte, los tendones son... Todo esto se debe a la interrelación que hay entre el medio ambiente y el sistema nervioso, que están en contacto o en interrelación con ese medio ambiente. Pues bien, cualquier órgano tiene esta función y nosotros podemos ver una mano muchas veces, y esto lo doy como ejemplo, simplemente podemos ver una mano y podemos distinguir muy fácilmente por una mano quién es un agricultor, quién es un médico, quién es un artista, quién es un escritor. Se puede distinguir por observar la mano, simple y sencillamente la forma y la musculatura, la amplitud de movimientos nos dice más o menos a qué corresponde esa mano. Es decir, lo mismo ocurre con el iris y lo mismo ocurre con casi cualquier parte del cuerpo. Un iris nos puede revelar varias cosas respecto a el estado interno, el estado emocional y el estado funcional de un cuerpo. Pues bien, ese iris, ya mencionaba yo que es un músculo muy sensible, es muy sensible a las situaciones que ocurren en el interior de nuestro cuerpo, a través del sistema nervioso, a través de lo que ocurre en las diversas secreciones de nuestro hígado, de nuestro páncreas, de nuestro vaso, de todos los órganos internos. Es muy sensible a estos cambios y claro que se pueden reflejar, pueden llegar a reflejarse en el iris y de esta manera darnos una orientación sobre cómo anda nuestro estado de salud a través del iris. Sí, esto lo puede realizar un médico con mucha experiencia, puede perfectamente ubicar ciertas patologías, cómo auxiliar después de haber realizado una historia clínica adecuada en el paciente. Pues bien, el iris, como lo podemos ver ahí, estamos viendo un iris, varios iris, en los que se ven varias manchas, varias marcas, varias situaciones de patologías que se pueden representar muy fácilmente en el iris. Para poder conocer adecuadamente el iris, la pregunta que usted me hacía, ¿cuántos círculos o cuántas áreas existen en el iris? El iris se divide en 6 áreas circulares, concéntricas, es decir, alrededor de la pupila. Cada área ocupa una parte proporcional del iris y cada área tiene cierta relación muy directa con ciertas áreas del sistema nervioso, y esto va a traducirse como un reflejo de esa área del sistema nervioso, que a su vez tiene interconexión con ciertos órganos internos, y de esa manera nosotros nos podemos dar cuenta hasta dónde puede estar alterada la parte anatómica o la parte funcional del interior de nuestro organismo observando el iris. Es decir, sí podemos percibir, sí podemos llegar a hacer un diagnóstico a través del iris, pero como un auxiliar. Nunca va a ser la parte fundamental de un diagnóstico, no puede ser así. Primeramente hay que conocer al paciente, primeramente hay que verificar sus síntomas, verificar sus signos y posteriormente auxiliarnos, ya sea con análisis de cualquier otro tipo o con la iridiología. Definitivamente, son 6 círculos concéntricos, son 6 bandas en las que se divide el iris, y cada una de ellas está representando cierto tipo de órganos, cierto tipo de funciones que en un momento dado nos pueden ayudar muy adecuadamente a reforzar nuestra sospecha diagnóstica en cada uno de los pacientes. Entonces, debemos pues concluir que en la lectura, por decir así, del iris, no basta solamente lo que podamos observar en el paciente, sino que también siempre, en todos los casos, debe ir acompañado pues de un diagnóstico recibido o establecido a través de una auscultación o de un estudio previo, es decir, complementados, siempre complementados, claro. Porque quien diga que solamente con ver el iris ya sabe qué es el padecimiento que tiene y sobre todo qué es lo que le va a recetar. Entonces aquí debemos deducir que para que esto sea efectivo siempre debe ser, como usted dice, esto es una técnica que acompaña pues a la medicina.
Es un auxiliar, es un método que puede auxiliar al médico a establecer o a confirmar un diagnóstico. Mire, el iris es una parte tan sensible, muy sensible a cualquier cambio, tanto interno como externo, que sí puede reflejar esto. Sin embargo, por ejemplo, el iris puede tener, y no lo podemos interpretar como una patología o como una enfermedad, el hecho de que, por ejemplo, tenga algún defecto en su estructura, algún defecto congénito, por ejemplo, el iris pues está mal estructurado genéticamente, y eso no significa que el individuo tenga una enfermedad. Si yo no estoy preparado, si yo no soy médico, si yo no tengo ese antecedente, puedo interpretar eso como una patología que no, en realidad no existe. Ahora bien, también es muy difícil precisar, por ejemplo, cuando una persona ha tenido una enfermedad en épocas remotas, por decir algo, donde ya pasaron muchos años, y puede dejar una marca en el iris que yo, si no lo sé, pues voy a creer que está enfermo de eso, y definitivamente, pues no, nada que ver. Que tuvo un antecedente y que ahí se quedó, yo no lo puedo interpretar. Si yo no sé interrogar y no sé explorar al paciente, puedo caer en errores muy graves que pueden, claro, conducirme a establecer un tratamiento inadecuado y que pues obviamente no le va a ser útil al paciente. Entonces, definitivamente, el establecimiento y el uso del iris como un método auxiliar para el diagnóstico es solo un auxiliar, y debe ser utilizado por un médico con mucha experiencia. No hay que tener tanta confianza en quien nos dice que a través del iris puede diagnosticar cualquier enfermedad y solo a través del iris. Definitivamente esto no es cierto, siempre hay que verlo solo como un auxiliar, que en muchos casos puede ser tan válido como un análisis. Puede ser, en muchos casos, pero en la mayoría de los casos definitivamente es solo un auxiliar como un análisis, o menos válido que un análisis, ¿sí? Entonces definitivamente no hay que tener esta apertura tan amplia al diagnóstico por el iris. Si bien es útil, hay que saber cuándo y cómo y con quién debemos acudir a que se nos realice este tipo de diagnóstico. Perfecto, doctor, si le parece, y también amigos televidentes, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes nuevamente. No se vaya. Estás viendo Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Bien amigos, estamos nuevamente aquí en el programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Doctor, pues siguen por ahí las llamadas y le manda una felicitación de parte del señor Martín González, que es su paciente de muchos años. Lo manda a felicitar. Buenos días, gracias. La señora Margarita Esparza de Rojas dice que felicita el programa y que a partir de que vio el tema sobre homeopatía que transmitimos hace un tiempo, ella ha comenzado a utilizar esta medicina alternativa con muy buenos resultados, doctor. Pues qué bueno, yo creo que efectivamente es el propósito de este programa, dar a conocer las medicinas complementarias que son serias, que tienen fundamento científico y que de alguna manera son practicadas por médicos con la especialidad o con una preparación académica suficiente. Bien, y yo también ya de manera personal quisiera mandar un muy afectuoso saludo y un abrazo muy fuerte para unas grandes amigas y compañeras. Ellas son la licenciada María Concepción Guerrero Sánchez, por este medio le mando felicitar y también le mando un fuerte abrazo, al igual que para la licenciada Claudia Galván Rivas, para la licenciada Leti López, para la licenciada Ana Luisa Benavides Núñez, para Liliana Pineda Ruelas y para Bianca Nevares. Para todas ellas yo quiero por medio de nuestro programa enviarles de veras un muy fuerte abrazo y con mucho cariño y mucho respeto. Entonces, para ellas... agradecerles que nos vean y Así que es. se tomen la molestia de sintonizarnos en cuenta, claro. Así es. Doctor, en la iridología sabemos pues ya que se pueden detectar ciertos padecimientos, pero bueno, usted mencionó hace un momento de la conexión que hay en la retina con todo el proceso de lo que es la visión y que se conecta al sistema nervioso central. Pero en cuestiones tal vez psicológicas un poquito, a través del iris se puede detectar, es posible que nosotros conozcamos algún tipo de personalidad. Bien, es muy interesante la pregunta porque sí, efectivamente mucha gente tiene esta incertidumbre y efectivamente también cree que a través del iris puede percibirse
las alteraciones de tipo emocional o psicológico que pueda tener un individuo. Mire, como mencioné anteriormente, la experiencia en el médico creo yo que es fundamental en el establecimiento de un diagnóstico, y como mencioné anteriormente, el iris, como cualquier parte del cuerpo, y tal vez el iris con más precisión por lo sensible que es, no sea útil en el conocimiento del tipo de reacción y del tipo de adaptación que tiene ese organismo al medio en el que se desempeña, o al tipo de hábitos que tiene, o al tipo de situaciones que lo rodean. Y sí, efectivamente, el iris es muy sensible a los cambios psicológicos, y por supuesto, ciertas alteraciones, ciertas modificaciones que sufre el iris nos puede hacer sospechar acerca de ciertas alteraciones emocionales o mentales que tiene una persona. Vuelvo a repetir y nunca voy a dejar de insistir. Esto solo lo puede hacer una persona con mucha experiencia, No se puede uno aventurar ni se puede guiar exclusivamente por eso. Es un auxiliar, y después de realizar un interrogatorio adecuado, una historia clínica completa, puede uno concluir y de alguna manera auxiliarse para establecer un diagnóstico desde este punto de vista. Sí, así como se establecen diagnósticos anatómicos, o sea, que en donde hay una lesión orgánica en el organismo, en cualquier órgano, también, como puede uno basarse o puede uno orientarse respecto a la alteración funcional de cierto órgano, también a través del iris, también se puede guiar muy perfectamente respecto al establecimiento de ciertos estados emocionales patológicos a través del iris en un determinado paciente. Ahora bien, doctor, hace un momento mencionamos de la necesidad de combinar cierta información con la revisión del iris también, pero hay otra situación que quisiera yo comentar. ¿Se puede combinar con otra medicina alternativa la iridología? Sí, claro. La iridología, nada más para precisar, es un método diagnóstico, no es un método terapéutico, es decir, esto no es para curar, es para diagnosticar. Mencionaba yo anteriormente que el médico la principal misión del médico es hacer un diagnóstico, llegar a un diagnóstico, y en base al diagnóstico al que se llega, ya después de elaborar la historia clínica completa en un paciente, después de auxiliarse con los métodos diagnósticos tradicionales de laboratorio o gabinete o de cualquier otro tipo, se establece un diagnóstico, y en base al diagnóstico se establece el tratamiento. Es decir, el tratamiento ya se elegirá de acuerdo al diagnóstico al que se llegó en ese paciente. O sea, la iridología no es un método de tratamiento, es un método de diagnóstico. Es para establecer un diagnóstico de ese paciente, y ya el tratamiento que le convenga. En muchos de los casos pues será un tratamiento alopático, en otros será algún tratamiento herbolario, en otros será un tratamiento a través de la acupuntura, en otros casos será una simple desintoxicación, o en otros casos se requerirá cirugía. Entonces, el diagnóstico es lo importante, y el iridiagnosis nos sirve precisamente para eso, para establecer un diagnóstico, pero siempre como un auxiliar. No es un método diagnóstico que por sí mismo establezca un diagnóstico, tiene que ser un auxiliar de los métodos tradicionales que utiliza el médico. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, el iridiagnosis no solamente lo usan los médicos naturistas, como habitualmente lo relaciona la gente. Cualquier médico interesado y cualquier médico con la preparación suficiente puede hacer diagnóstico a través por el iris como auxiliar, y esto es importante, porque muchos médicos homeópatas también se basan mucho en el iris, muchos médicos acupunturistas también se basan en el iris, aunque los acupunturistas generalmente lo hacemos un poquito más a través de la lengua. La lengua es una área refleja muy importante que también nos revela ciertas patologías y ciertas alteraciones tanto en la anatomía como en la función del organismo, y también es otro método diagnóstico que se utiliza muy frecuentemente por algunos médicos, pero tiene que ser médicos los que utilicen como auxiliar estos métodos de diagnóstico. Definitivamente esto es lo más importante que debemos de estar recalcando en este programa. Y como estamos hablando de medicina inocua, obviamente hay que referirnos a esto, porque también son métodos diagnósticos totalmente inocuos, es decir,
no agreden al paciente en ningún aspecto y en algunos casos pueden darnos información que sea útil para establecer el diagnóstico. Bien, usted ya nos dio una explicación acerca de cómo está estructurado el ojo o el iris en este caso. Aunque aparentemente los iris de nuestros ojos sean iguales, yo me quiero imaginar que no es así, que deben existir alguna diferencia entre el ojo izquierdo y el ojo derecho. Y bueno, en este caso, en la comparación que se pueda realizar de las estructuras de los iris, ¿se puede también detectar o puede diagnosticarse cuál es la función cerebral que más influye en cada uno de nosotros? Muy interesante su pregunta, porque sí, efectivamente, cada ojo refleja una parte del organismo, o sea, el ojo izquierdo refleja la parte, o se supone que tiene una correlación muy importante con la parte izquierda del cuerpo, el ojo derecho con la parte derecha del cuerpo. Y esto es muy importante porque sí, efectivamente, con esto podemos nosotros establecer, y sí, los ojos, así como nuestras manos, así como nuestros oídos, así como nuestras piernas, por ejemplo, son diferentes. No, la pierna izquierda nunca es igual a la derecha, el oído izquierdo no es igual al derecho, así el iris izquierdo no es igual al derecho, ni tiene por qué serlo, y cada uno de ellos nos puede dar información acerca de la condición tanto anatómica como funcional de una parte del organismo. Y sí, efectivamente, el iris de un lado nos refleja el estado funcional del cuerpo de ese mismo lado y obviamente también del cerebro o de la parte del sistema nervioso central de ese mismo lado. Entonces es muy importante sí aclarar esto, porque cuando se conoce la iridología se puede llegar a establecer precisamente unos diagnósticos, afinar unos diagnósticos que el médico ya debe sospechar, y efectivamente sí tiene mucha relación la constitución y la forma, la funcionalidad del iris con el funcionamiento del sistema nervioso, en este caso del cerebro. Ahora, en todas las enfermedades definitivamente se presentan situaciones muy complejas de detección, de poder ubicar exactamente cuál es el padecimiento, dónde está el problema de un paciente, por diferentes sintomatologías que puede presentar cualquier persona. En esta problemática que se puede presentar, por ejemplo, en el caso de las personas que ya padecen de manera congénita un padecimiento ocular, las personas débiles visuales, incluso las personas totalmente ciegas, las personas que, no sé, con algún otro tipo de padecimiento visual, ¿cómo hace el médico en esos casos? ¿O cómo hace la persona que se dedica a la iridología para poder detectar el padecimiento de esa persona? Sí, definitivamente. Otra vez, insistimos de nuevo. Debe ser un médico que solamente va a utilizar la iridología como una auxiliar. No puede ser esto un impedimento para que el médico no pueda establecer un diagnóstico. Si bien hay individuos que por alguna circunstancia, ya sea congénita o adquirida, tienen deforme el iris, o bien lo tienen opaco, o perdieron un ojo, o los dos, y esto definitivamente no incapacita al médico para que realice un diagnóstico, y no quiere decir que esos pacientes no se les puede hacer diagnóstico, no, definitivamente la iridología es solo un auxiliar en el diagnóstico, y esto no impide que el médico, a través del interrogatorio, de la exploración y de los otros métodos diagnósticos, se pueda percatar de las patologías que tiene este paciente. Definitivamente el iris solo es un auxiliar, muy útil en muchos casos, pero tiene que ser manejada muy, muy adecuadamente por un médico con experiencia. No hay que dejarse sorprender, hay que saber con quién se acude y tener estas recomendaciones muy a la mano. Ahora bien, el iris, ¿qué conexión tiene con el sistema nervioso central, doctor? Porque bueno, pues usted ya mencionó ahorita más o menos cómo funciona, pero ¿cuál es su relación, cuál es su conexión directa con el sistema nervioso? Muy bien, sí, es muy interesante la pregunta, y yo creo que es pertinente aclarar. Mencioné yo que el iris en realidad consiste en una infinidad de fibras musculares alargadas, que le dan forma precisamente al iris y que tienen una constitución muy, muy específica. Estas fibras musculares, por su misma estructura anatómica, tienen una inervación
tienen una inervación muy, muy abundante, es decir, llegan muchos nervios al iris y estos nervios se distribuyen en diversas partes del sistema nervioso, o sea, del cerebro. Se distribuyen en diversas partes del cerebro y a la vez esa parte del cerebro tiene relación también, tiene conexión directa con cierta parte interna del organismo. Por ejemplo, el hígado tiene una inervación que va a llegar a determinada región de la corteza cerebral y en esa corteza cerebral también va a llegar determinada inervación que llega del iris. Entonces, esos nervios nacen, de hecho, el que va tanto al hígado como al iris, nacen en un solo punto de la corteza cerebral. Esa es la relación que existe. Entonces, cuando el hígado se encuentra funcionando mal, cuando se encuentra alterado, obviamente que la parte correspondiente en el iris no lo va a reflejar o no lo puede reflejar. Y esto es muy, muy importante. Es decir, existe una interconexión iris-cerebro, cerebro-órgano, o órgano-cerebro, cerebro-iris, que nos delata o nos puede hacer visible la alteración tanto funcional u orgánica que tiene ese órgano. Entonces sí, definitivamente existe una conexión indudable entre el iris y el sistema nervioso y entre los órganos y el sistema nervioso que podemos percibir a través del iridiagnosis. Entonces sí, definitivamente es útil el diagnóstico por el iris, pero en manos expertas. ¿Sí? Entonces definitivamente esta es la conexión y así sucede con cada órgano. Son tantas y tantas las fibras que constituyen al iris que casi hay una porción de fibras para cada órgano de nuestro cuerpo o para cada porción de nuestro organismo. Entonces eso definitivamente es válido, tiene mucha relación y hay que saberlo manejar con mucha prudencia y en manos de un experto esto puede ser muy útil. Ahora bien, el médico cuando ausculta a un paciente por medio del iris, ¿qué es lo que observa? Porque para nosotros que no conocemos de esto, pues observamos una pupila y aparentemente, pues, aunque lo que puede variar es el color, pero aparentemente para nosotros todas son iguales. Pero debe de haber algún dato que le indique al médico qué es lo que está sucediendo en el organismo, que es a través de manchas, a través de algún tipo de aclaramiento de la pupila, de qué se vale pues el médico para detectar alguna enfermedad o algún padecimiento. Sí, muy bien. La pupila habíamos dicho, es la parte central del iris. En realidad es un hueco. Lo que vemos, la niña del ojo es un hueco. Bueno, pues bien, el iris efectivamente nos puede dar información acerca del funcionamiento de los órganos en el interior de nuestro organismo. Efectivamente, para poder detectar estas alteraciones, el médico debe tener experiencia y saber distinguir. Mire, la mayoría de las manchas que aparecen en una determinada región del iris, si son muy oscuras y tienen mucho tiempo constituyéndose y si hay destrucción de la fibra del iris, generalmente esto nos va a dar pauta a valorar que se trata de un padecimiento crónico. Es decir, esto generalmente se refiere a que son manchas oscuras con ruptura de alguna de las fibras del iris, y esto nos está hablando de una lesión muy importante en ese órgano con cronicidad muy muy importante, es decir, una destrucción de una fibra no se da de un momento a otro, se tiene que ir de alguna manera alterando hasta que se destruye, se lesiona, y esto nos está hablando de que es un padecimiento crónico, vamos a hablar de una enfermedad crónica en ese órgano. Si nosotros observamos una mancha blanca o incolora con simple separación de las fibras musculares del iris, es una separación como si fuera una pequeña herniación, como si fuera una pequeña deformación de las fibras. Esto nos habla de una enfermedad aguda de esa región del organismo que se refleja en el iris. Y si nosotros observamos algo intermedio, bueno, estamos hablando de una enfermedad subaguda. Entonces, definitivamente, aquí es muy difícil explicarlo en unas cuantas palabras, porque para esto se requiere una gran experiencia, se requiere mucha pericia para poder evaluar, para poder tener
para poder tener la información con el paciente y poder correlacionarla con los datos que uno está observando en el iris. Entonces, siempre se requiere el paciente y siempre se requiere toda la información de la historia clínica de un paciente para poderla correlacionar con el iris del paciente. De otra manera, no se puede hacer diagnóstico. A mí, por ejemplo, me puede traer ahorita un ojo, que vea un ojo, sí, puedo observarlo, pero no puedo llegar a un diagnóstico. No puedo llegar a un diagnóstico hasta que interrogue al paciente, hasta que explore al paciente y hasta que a través de eso yo llegue a sospechar y de alguna manera utilice, auxiliándome del iris, para corroborar lo que estoy sospechando. Ahora, doctor, así como en otras técnicas terapéuticas en las que, hay ciertas zonas que predominan en el cuerpo, en la cuestión del iris y en los círculos que ya hace un momento explicábamos, ¿corresponden a cierto grupo de órganos lo que se presenta en el iris humano? Sí, claro, es lo que estábamos diciendo precisamente. El hecho de que el iris se divida para fines didácticos en bandas, en 6 bandas, esto nos establece también la relación que guarda cada porción o cada sistema o aparato dentro del organismo de su relación con el iris. Por ejemplo, nada más como ejemplo también, el aparato digestivo, que es un aparato que siempre está funcionando, siempre está o asimilando o excretando o desintoxicando o metiendo cosas al organismo, se refleja muy fácilmente alrededor de la pupila, porque es un órgano, es un aparato, el aparato digestivo muy sensible, al que es muy sensible el iris alrededor de la pupila, y esto nos va a reflejar su estado en general. Y así, cada círculo concéntrico nos va hablando de cierto tipo de órganos de acuerdo a la sensibilidad que tiene el iris para percibir las modificaciones en esos órganos. Sí, definitivamente, tiene mucha relación la porción del iris que está en relación con un determinado sistema, para de esta manera tener nosotros la idea de dónde está el daño. Sí, pero todo esto, insisto, hay que correlacionarlo con el interrogatorio, con la exploración y con una historia clínica muy exhaustiva del paciente. Bien, amigos televidentes, pues ahí tienen ustedes este tema que hoy tratamos y que, como todos los que hemos ya tratado en este programa, sirva de orientación y sobre todo pues tenga una aplicación correcta de lo que son las medicinas alternativas complementarias y sobre todo, como hemos manifestado siempre, que sean inocuas. Doctor, pues se nos ha agotado el tiempo lamentablemente. ¿Algún comentario antes de despedirnos? Muy bien, agradecer a las personas que nos hacen el favor de llamarnos, les agradecemos mucho y qué bueno que nos hacen comentarios. Esto nos anima y nos compromete a seguir trabajando y a seguir preparándonos para orientar en estas áreas tan sensibles de nuestra salud, que es uno de los valores más importantes que tenemos. Entonces, definitivamente, les agradecemos mucho y qué bueno que se reportan y qué bueno que está siendo útil el programa. Muchas gracias. Doctor, y antes de despedirnos, pues nada más para que el público sepa dónde podemos ubicarlo, ¿cuál es la dirección del consultorio? Muy bien, sí, nos ubicamos en Negrete, 505 Poniente, es muy céntrico, está entre Juárez y Victoria, a unos cuantos pasos de la catedral. Ahí estamos para servirles y nuestro teléfono es el 812-2547. Y los teléfonos de nuestro estudio, pues usted ya los conoce a través de nuestro mismo programa. Y pues no nos queda más que agradecerles el favor de su atención. Los esperamos la próxima semana y yo me despido de ustedes recordándoles que la salud es uno de los dones más preciados que tenemos. Entonces, pues la recomendación es que la cuidemos y de esta manera nos despedimos de ustedes. Esperamos contar, como siempre, con su atención en la próxima semana. Que tengan ustedes muy buen fin de semana también y muy buenos días. Mejora tu salud. Medicina inocua. Hasta la próxima.